alcanzarás, tu obra acabarás. Más allá de mis errores, tú siempre estás. El tiempo que me das, para ti lo voy a usar. Tus manos y tus pies, yo seré, y tu luz brillará, del cielo caerá. En ti encuentro mi paz, a la muerte venciste y nada nos separará. Les comparto de manera breve, pero pido que usted, si tiene un papel, un lápiz, un anotador, usted lo pueda allí tomar nota de lo que dice el libro de Números. Números 16, verso 41 al 48. El libro de Números 16, 41 al 48. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Padre, recibimos tu palabra aquí, en este santuario lleno de tu presencia, y en cada hogar, cada altar familiar, los que están en el hospital, los que están en una cama, los que están privados de su libertad, los que están solos en su casa, a donde estén. El centurión dijo: di la palabra y mi criado sanará. Soltamos la palabra para todos ustedes. Amén. Amados, esa es la misión del pueblo de Dios. Yo enfatizo esta frase: separó entre los vivos y los muertos. La expresión dice entre muertos y los vivos. Desde un punto de vista espiritual, nosotros podemos detener la mortandad. De eso se trata la experiencia cristiana, la seguridad de la vida eterna. Noten ustedes el pasaje que nos ocupa. Ese es el escenario en que el pueblo de Israel está en el desierto. Moisés los conduce a la tierra prometida, y un día, en medio de esa experiencia, donde el líder está conduciendo al pueblo a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, se levanta un hombre llamado Coré, y con él dos líderes importantes de la nación. Uno se llamaba Datán y el otro Abiram. Coré era un levita de precisamente la familia de Aarón, y levantó al pueblo y dice:
¿acaso Dios solo habló por Moisés o habla por Moisés? También dijo Coré, ¿acaso Dios habla solo por Aarón? Ellos son los únicos. ¿No es toda esta congregación también pueblo santo de Dios? Y el pueblo se reunió con ellos y 250 líderes. Y cuando Moisés vio eso, se postró sobre su rostro y pidió a Dios misericordia. Escuchen lo que dijo Moisés. En el capítulo 16 que estamos leyendo, en el verso 28 al 30, dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieses todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres, murieren estos. O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió más. Si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Fuertísimo el relato, porque Dios tiene manera de demostrar quién es Dios. Él tiene manera de demostrar su poder, demostrar quién es Él y quiénes son sus hijos, su pueblo. Así que la tierra se abrió debajo de los pies de la familia de Coré. Toda la familia descendió, la tierra tragó a la familia de Coré y fuego del cielo consumió a 250 líderes en un instante. Cualquiera hubiera pensado que es el fin de la historia. Una rebelión, una murmuración. Las personas creen que la murmuración es algo tan liviano que no tiene consecuencias. Y de repente la familia de Coré, 250 líderes que se pliegan a esta disconformidad, a esta rebelión, son tragados. Suficiente experiencia, vivencia traumática como para desistir. Sin embargo, la cosa no terminó allí. Allí se reveló el verdadero corazón del pueblo. Números 16:41 dice, al día siguiente, 24 horas después de esta experiencia terrible, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés, diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad, escuchen, la mortandad ha comenzado. Como dije recién, dice, el pueblo murmuró. Qué increíble que es la persona, el ser humano. Acaban de ver cómo Dios manifiesta su ira, se abre la tierra, se traga a los que se sublevan, y 24 horas más tarde la gente sigue empecinada en contra de Moisés y de Aarón. Como dije, la gente piensa que la murmuración no es nada.
Ahora noten ustedes, ¿cuál es la razón de este juicio que presenta el texto? Porque a la clara es un juicio de Dios. La razón de esta miseria, de esta mortandad, es pecado. Número 16:26 dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Ya Moisés había anunciado que la relación, la íntima relación con el estado del pecado iba a traer muerte. Si bien es cierto que la maldición no viene sin causa, lo repito, la maldición no viene sin causa. El proverbista dice en Proverbio 26:2, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. El cuadro es la ira de Dios sobre el pecado del pueblo. Respeto en este tiempo los muchos predicadores que están diciendo que estamos viviendo con esta pandemia una maldición, un castigo divino. No quiero entrar en ese debate. He escuchado mucha gente. El cuadro que les leo, por cierto, es el castigo divino sobre el pecado. Sin embargo, quiero decirte que Dios siempre actúa en su naturaleza. Quiero que lo repitas ahí en tu casa, con tus hijos, que lo guardes a esta expresión. Dios siempre actúa en su naturaleza. Dios siempre va a actuar en su naturaleza. La Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo. La pregunta que hago en esta tarde, ¿Dios puede todo? Respondo, no. Dios respeta el libre arbitrio, la voluntad humana. Dios, siendo Dios, no puede hacer lo que quiere. Y Dios no puede todo. En este sentido, Dios jamás mentiría. No puede mentir. Jamás odiaría al hombre, aunque aborrece el pecado. Ama al pecador. Lo digo otra vez. Dios siempre actuará en su naturaleza. Y aunque nosotros merezcamos el juicio de Dios por nuestro pecado, Él actuará en su naturaleza. Creo que lo dije 3 veces. Aunque merezcamos el castigo, aunque el hombre merezca el castigo por el pecado, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios actuará en su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Número 1. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Número 1. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. La naturaleza de Dios lo obliga a Dios a actuar en amor. Quiero que lo escuches. Aunque le dijo a Moisés, apártate, voy a raer a esta nación, los voy a exterminar. Aunque en su enojo, en su ira, Dios dijo eso. Cuando vio a Moisés de rodillas, dijo que no podía matarlos mientras Moisés esté de rodilla. ¿Notaron ustedes? Quizás merezcamos juicio, quizás merezcamos castigo por nuestro pecado,
Pero Dios actúa en su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es amor. Y enojado en su ira, le dice a Moisés que va a raer, va a exterminar a toda una nación. Pero cuando Moisés se arrodilla, Dios le dice, no puedo exterminarlos mientras tú estés de rodillas. Amado, tú que estás en tu casa, tú que estás en el hospital, tú que estás en tus labores, hay poder en las rodillas que se doblan. Así que te invito que allí junto a los tuyos en tu casa dobles esas rodillas al Dios de los cielos y que juntos pidamos por esta pandemia, el COVID-19, coronavirus, como lo quieras llamar. Hay poder en unas rodillas que se doblan. La ira de Dios estaba encendida. Pero ahí hay un Moisés de rodillas. Hay un Dios decidido a exterminar a una nación. Pero las rodillas detienen la ira. Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios actúa en su naturaleza. Dios es amor. Esa es su naturaleza, aunque merezcamos castigo. Y cuando la mortandad comenzó y Aarón se puso entre vivos y muertos, la mortandad tuvo que cesar. Qué increíble. Merecían morir. Pero un hombre de rodillas detuvo la muerte. Y un sacerdote salió corriendo y se paró entre vivos y muertos. Y la muerte cesó. Porque Dios actúa en su naturaleza. Dios es amor. Número 2, hablando de esta naturaleza de Dios, Dios es amor, pero Dios es fidelidad. Dios es un Dios de fidelidad. Dice la Biblia, Dios no puede, lo repito, negarse a sí mismo. ¿Saben? Dios está comprometido con lo que salió de su boca. Él dijo, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel, es su naturaleza y no puede dejar de perdonar. Por grande y horrendo que sea el pecado, cuando alguien viene y le dice, Dios, perdóname, y alguien se arrepiente genuinamente, confiesa su pecado y se aparta, la naturaleza de Dios, la fidelidad de Dios, lo obliga a Dios a perdonar. No sé si esto es juicio de Dios, como se está predicando. Yo no estoy en contra ni estoy aquí para criticar ninguna prédica. Solo digo que Dios actúa en su naturaleza. Que Dios se detiene por una rodilla doblada y por un hombre que se paró entre los vivos y los muertos. Su naturaleza es amor. Su naturaleza es fidelidad. Dice, yo deshice como niebla tus pecados, como a una nube tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44:22. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados, Isaías 43:25, y tomaré tus pecados y los echaré
en lo profundo del mar. Que Dios tuyo, que Dios mío, que Dios nuestro, que se arrepiente del juicio y dice: misericordia quiero. Dios siempre actuará en su naturaleza. Amor, fidelidad. Tercero, Dios, hablando de su naturaleza, amor, fidelidad, Dios es un Dios de gracia. Porque por gracia sois salvo, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, el regalo de Dios. Dios siempre actuará en su gracia. Le dijo a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Romanos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es la acción divina que nos hace responder conforme al decir de Dios. Entonces, cuando hay gracia, el corazón es movido al arrepentimiento y a buscar a Dios. Permítanme pedirles ahí en su hogar, en su casa, en el hospital. Roguemos de rodillas, hagamos un altar y pidamos al Dios de la gracia que en esta crisis, que en esta angustia, que en esta desesperación, que en esta cuarentena, en esta confusión, la gracia se manifieste. Amor, fidelidad y gracia. Merecían morir. El pecado había traído el juicio de Dios, pero Dios no se niega a sí mismo. Actúa en su naturaleza. Cuarto, mis amados, compasión. Dios es un Dios de compasión. Hablando de Jesucristo, dice: al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Vinieron los leprosos y el leproso le dijo: si quieres, puede limpiarme. Y dice el evangelio que Jesús fue movido a compasión, lo tocó y dijo: quiero ser limpio. Mi Dios es un Dios de compasión. Amor, fidelidad, gracia y compasión. Es tiempo para que esta naturaleza de Dios llegue a tu casa, para que esta naturaleza de Dios nos toque. Su amor, su fidelidad, su gracia y su compasión. Quinto, Dios es un Dios de poder. Por favor, denme unos minutos finales. Dios es un Dios de poder. ¿Puede usted repetirlo ahí en su casa? Me encantaría escucharlo. Con sus hijos, allí, con la abuela, con el abuelo. Dios es un Dios de poder. Dios va a actuar en su naturaleza, amor. Dios va a actuar en su naturaleza, fidelidad. Dios va a actuar en su naturaleza, gracia. Dios va a actuar en su naturaleza, compasión. Pero Dios va a actuar en su naturaleza, poder. El Dios omnipotente, disculpen por lo que voy a decir, el único que puede terminar con esta miseria es el poder de Dios. Los científicos oramos porque necesitan ser iluminados en su mente con el poder de Dios. Un solo segundo del poder de Dios tocando a estos intelectuales le puede abrir el entendimiento para descubrir los medios, las formas, la operatividad
de los gobernantes, de los médicos, de los científicos, y dar fin a esta pandemia. ¿Me permiten decirles algo? No puedes andar en una angustia permanente. No puedes andar en un miedo permanente. No debes ser imprudente. Debes seguir las indicaciones de las normativas sanitarias. Todas son las que hay que hacer. Quedarse en casa, no salir, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Pero terror, pero miedo, pero angustia. Nos hemos pasado la vida cristiana recitando: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Créelo. Porque aunque merezcamos por nuestro comportamiento muchas cosas, Dios actúa en su naturaleza. Y el poder de Dios hará que no te sobrevenga mal, ni plaga toque tu casa. Concluyo esta reflexión de este día para ustedes con esta frase: la eficacia del sacerdocio. ¿Escuchó? La eficacia del sacerdocio. ¿Cómo se detuvo la muerte? Moisés le dijo a Aarón: corre, ponte donde está el último muerto, porque donde tú llegues terminará la mortandad. Me impresiona. Tomó el incensario, tomó el fuego del altar, corrió Aarón y donde se paró, en el último muerto, hasta ahí llegó la muerte. Un sacerdote se paró entre los vivos y los muertos. Un sacerdote se paró entre los vivos y los muertos. ¿Y dónde se paró el sacerdote? Entre vivos y muertos, entre el último muerto. Allí paró la muerte. La Biblia dice que hemos sido comprados por precio. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Padre de familia. Tú eres el sacerdote de esa casa. Mujer, si tú no tienes marido, eres viuda, tú eres una sierva de Dios. Somos nación santa, real sacerdocio. Párate entre los vivos y los muertos. Párate con la presencia de Dios. Para que esa pandemia no entre en tu casa. Dios nos sacará con oración y ayuno. Cuando un siervo, cuando una sierva, todos somos siervos y siervas, real sacerdocio. Todos abrazamos el sacerdocio. Está de rodillas. Cuando un siervo y una sierva está de rodillas, se estremece el cielo. ¿Saben? Concluyo con esto, un minuto final. Creo yo que el diablo ha usado perfectamente bien esta crisis mundial para cerrar los templos, para cerrar las iglesias, ajustándonos obviamente a las ordenanzas. Pero ¿saben lo que significa un templo? Lo que significa en la Biblia una casa de esperanza. ¿Saben lo que significa una iglesia abierta? Refugio. En la antigüedad había ciudades de refugio donde la gente corría a recibir palabra. Pues los invito que aunque este edificio de paredes esté cerrado, tu casa sea la casa del refugio, donde fluya la palabra,
ha querido encapsular. ¿Dónde irá el desesperado? ¿Dónde irá el atormentado? ¿A dónde irá en este tiempo el que quiere salir de sus tormentos? Si las iglesias están cerradas. Pues entonces tu casa a partir de ahora, mi casa, la casa tuya, se ha transformado en ciudad de refugio. Prendan los celulares, conéctense siempre, estén atentos a cada convocatoria que hagamos para la predicación de la palabra. Nada podrá encerrar la palabra que trae aliento. Señores, cuando termine esto, ¿no será mejor? Habrá golpe económico impredecible. Las agencias de turismo, los cruceros, los hoteles, ¿cuánta gente sufrirá el golpe económico? Pero conéctate con tu celular, con tu tablet, con tu computadora. Conviértete hoy en una ciudad de refugio. Abre tu celular, conéctate en cada mensaje que vamos a dar. Pásalo al mensaje. Porque aunque el templo esté cerrado, la palabra está libre. Di la palabra y mi criado sanará. Para eso estamos aquí, para colocarnos entre los vivos y los muertos. Dios te bendiga, Padre. Ahora entra en cada hogar, en cada familia que está escuchando esta palabra. Los declaro, proclamo, asumimos la responsabilidad de tener esta casa como ciudad de refugio. El avance tecnológico, el internet, el celular, la tablet, la tecnología estará al servicio de tu voz. Las puertas de la iglesia se cerraron, pero la puerta de tu voz se ha abierto para que miles y miles reciban a este Dios que actúa en naturaleza. Amor, fidelidad, gracia, su gracia, su poder, su compasión. Es cierto, tal vez sea un juicio, tal vez no. Tal vez el pecado haya colmado a Dios. Pero también es cierto que Dios actúa en su naturaleza y que somos llamados a partir de hoy para pararnos entre los vivos y los muertos. Dios te bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro. Tú no descansarás, tu obra acabarás. Más allá de mis errores, tú siempre estás. El tiempo que me das, para ti lo voy a usar. Tus manos y tus pies, yo seré, y tu luz